Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Saludos muy cordiales. La semana anterior se pretendió definir, dentro de su complejidad, la condición codependiente, la cual se relaciona con el guión "necesito que me necesites". ¿Qué te parece esta frase, mi hermano? Y te saludo aprovechando el espacio. Un gusto, como siempre, estar con vos y compartir ese tiempo. Y es una frase acertadísima. Necesito que me necesites. Necesito que me necesites. Codependencia. Codependencia, ¿verdad? Es como un buen eslogan. Sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Y es que hablamos de dos líneas, ¿te acordás de la semana pasada? De afectación relacional en la codependencia. Uh-huh. Hacia uno mismo, dejar de enriquecerse uno mismo, ¿verdad? Y hacia el otro. Es dejar, cuando cuidamos, entre comillas, al otro, dejamos de enriquecerlo, dejamos de nutrirlo, dejamos de ayudarlo, de buscar su edificación, ¿verdad? Es totalmente contrario a lo que comúnmente podríamos pensar en ayudar a la otra persona. Cuando asumimos el papel de la otra persona, no estamos edificándolo. Por supuesto que lo hacemos como papás con nuestros niños, claro, ¿verdad? Hay etapas. ¿Y cuál es el objetivo? Que ellos vayan en una sana independencia. Correcto. Vayan tomando sus decisiones basados absolutamente en los principios de la Escritura. Nosotros vamos poniendo y ellos van asumiendo esa responsabilidad de ponerlos, aplicarlos o no aplicarlos, ¿verdad? Por eso es cuando se equivocan es tan importante, o sea, por eso son tan importantes las equivocaciones, porque se aprende entonces a asumir la responsabilidad. Claro. Ahora que hablabas, pensaba Gálatas 6:2 y es un pasaje interesante. Porque Gálatas 6:2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces se malentiende que llevar las cargas es quitar la responsabilidad al otro. Exacto. Pero más adelante en el versículo 5 dice cada uno llevará su propia carga. Exacto. Bien, somos llamados y ya hemos sido capacitados para ayudar y cuidar al necesitado, pero no ser esclavos de sus decisiones disfuncionales. Sí, y ahí es donde entra este asunto, porque en 6.2 es muy interesante cuando se estudia el texto, cuando se habla en el versículo 2 de las cargas de los otros, básicamente se habla de una carga que una persona no puede llevar. Es decir, es un gran peso, una penuria que casi no puede llevarlo solo. Entonces la persona se coloca al lado y lleva con la otra persona el peso. Pero en el versículo 5 la palabra carga, de hecho en el griego es muy interesante porque la palabra porción es lo mío. O sea, es mi porción, es mi responsabilidad. Entonces, eso yo no lo puedo llevar. Cada uno lleva su propia carga. Entonces, es muy, muy importante, como introducías vos este tema, qué importante es ayudar cuando la persona no puede. Ayudándolo a llevar junto con él su responsabilidad sin quitársela. Y qué importante es no quitarle a la persona la responsabilidad, que enfrente las cosas. Excelente. Pero es que, como sabemos, Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, sabía todo como una característica propia de Dios, la omnisapiencia. Y le preguntaba a las personas, ¿qué quiere que hagas por ti? ¿Qué quiere que hagas por ti? Y si analizamos dentro de lo que estás explicando, es decir, viene el ayudador con mayúscula, pero no deja a la persona sin ese papel de asumir su parte de responsabilidad y procurar una respuesta de ayuda. ¿Qué quieres que haga? Claro. Y no es decir, bueno, mira, voy a hacer... Por supuesto que si entramos en el campo de la redención, obviamente, aquí nosotros no tenemos ni un ápice de obra. De acuerdo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero estoy diciendo en el punto de la respuesta, porque Jesucristo es salvador de toda la humanidad, pero no toda la humanidad es salva. Correcto. Porque es salva solamente aquella que responde al Salvador. Correcto, totalmente de acuerdo. Que asume la responsabilidad de decir, si permanezco en este estado, voy a la perdición eterna. Claro. Claro, yo no me puedo autosalvar, pero tengo un papel colaborativo para responder ante la provisión de salvación en Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Y ese ejemplo que vos decías creo que es muy bueno porque en estos casos, cuando Jesús hablaba, ¿qué quieres que haga?
qué bueno es dejar sobre la otra persona la responsabilidad. No quiere decir que lo va a hacer, pero qué bueno decir, esto es lo que necesito, esto es lo que yo debo responder. Exactamente. Okay. Y bueno, mi hermano, la codependencia, como dijimos en el podcast anterior, no es una característica de la personalidad, sino Correcto. es algo que se desarrolla. Y se desarrolla desde la familia y como un mecanismo de adaptación. Y aquí quiero ser claro, nuestros hijos conforme van creciendo, van asumiendo nuevos y variados desafíos, por supuesto. Encuentran responsabilidades para una saludable autonomía e independencia, pero este proceso requiere que el hijo se sienta acompañado. Sí, Okay. por supuesto, nosotros vamos, como bien lo explicaste, cargando las cargas con ellos, ¿verdad? Ayudándoles a que ellos carguen su propia carga. ¿Cómo? Validándolos, guiándolos, disciplinándolos. ¿Bien? Y esto nosotros nos convertimos en sus figuras de apego en una etapa de su vida importante. Si al hijo se le exige cierto comportamiento, por ejemplo, orden, aseo, nuevas responsabilidades, que eso está muy bien, pero hay carencia afectiva o sobreprotección excesiva, ¿verdad? Es porque puede ser que haya carencia afectiva por uno de los padres y sobreprotección por otro de los padres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El hijo va a aprender a que si se preocupa y le sirve a una figura de apego, va a ser correspondido. Okay. Ahora, a la vez, si no se preocupa y no le sirve a su figura de apego, va a ser rechazado y va a ser desvalorizado. Entonces, empieza a ponerse el logro como la base de su aceptación y de su valoración. Es decir, si yo mantengo feliz a mi papá o a mi mamá, entonces a mí me van a aceptar y voy a ser querido. Empieza a modelarse un estilo relacional. Que con ese estilo relacional, cuando se entra a ya otras relaciones como adulto, viene la misma estructura cerebral. ¿Ves? Si yo hago que la persona esté siempre feliz, o sea, si yo me encargo de su situación emocional, Claro. yo voy a ser validado. Y ahí empieza a desarrollarse la codependencia. Es aceptación por mérito y no por identidad. Por lo que el hijo hace y no por lo que el hijo es. Sí, ¿y por qué? Porque ese fue el mensaje que recibió de la familia. Claro. Es decir, yo te abrazo hasta después de que me hiciste sentir bien a mí como papá. Claro. Entonces ahí empieza a desarrollarse la codependencia. Entonces, ante este estado emocional, digamos, de su padre, desapego, desinterés, el hijo aprenderá a restablecer y mantener el vínculo mediante halagos, Exacto. atenciones, complacencias, de acuerdo a lo que le interese, sea el papá o sea la mamá. Exactamente. Entonces, a lo que entiendo que me estás diciendo es que se va a empezar a desarrollar una atención centrada, digámoslo así, en el cuidar de sus padres. Eso es clave. En ser el salvador. Exactamente. Para recibir una atención, seguridad, valoración y obviamente no, pero asumiría que también comienzan modelos de parentalización en estas dinámicas. Claro, sí. Y ve qué importante lo que está señalando. Es decir, se aprende, me encanta esa palabra. El niño, ¿verdad? Que está tratando de entender su entorno, se está tratando de encajar en su entorno, ¿verdad? Porque entra en una familia que ya tiene un desarrollo relacional, ¿verdad? Que necesita adaptarse. Y la manera de adaptarse es cuidando el estado emocional de sus papás. ¿Por qué? Porque empieza a decir, si yo no hago tal situación, entonces yo afecto el estado emocional de mis papás. Okay. Entonces yo me encargo de cuidarlos. Soy el responsable de que en esta casa el ambiente esté bien. Pero te estoy diciendo que no necesariamente es algo, digamos, es un diálogo consciente en la persona, Claro. sino que se va desarrollando ese modelo relacional. Es un mecanismo de adaptación. Sí. O sea, va a estructurar esto para que pueda en la disfuncionalidad funcionar. Exacto. Y este modelo relacional que estás diciendo, o mecanismo de adaptación, tiene una alta necesidad de proteger y a la vez se teme ser abandonado. Creo que estas dos palabras son importantes. O sea, proteger y temer. Cuando en un matrimonio una persona dice, yo temo separarme de esta persona, antes ha vivido mucho tiempo protegiendo a esa persona. Porque estos dos verbos están juntos en la codependencia, proteger y temer. Y la persona dice, yo sé que tengo que separarme de una persona que no asume su responsabilidad por el maltrato. Y por años ha sido una persona maltratadora y que no quiere cambiar. ¿Ves?
pero tengo temor de dejar a esa persona. Repito y termino. Antes de ese verbo, esa persona ha pasado muchos años protegiendo a esa persona. ¿Ves? Por eso proteger para luego temer dejar la relación. Ve qué círculo vicioso más fuerte. Claro. Es un vínculo tan desadaptativo y como dijimos en el podcast anterior, se va a sumar otras cosas de la adicción. La negación, por ejemplo, niego lo que está pasando, entre otras cosas de una adicción particular. Y es que probablemente esta persona estuvo en un mecanismo como estos en su casa, con sus padres, sale de esa dinámica y ahora en su nueva vida, su nueva familia, su pareja, claro, va a entrar en una dinámica similar. Entonces, posiblemente, esta sea una de las razones por las cuales, por ejemplo, una joven, por el temor y por el proteger y el temer que vos decías, continúe en una relación, aunque hayan banderas rojas, señales, a todas luces, ¿verdad? De que es algo peligroso. Vos hablabas de una palabra el programa pasado sobre las compulsiones. Sí. Y hablabas de que es una pasión sin control o sentimientos sin control. Entonces, de estos mecanismos desadaptativos como son, una muchachita sigue una relación a pesar de que su pareja es un abusador, es un maltratador, es ofensivo, etcétera, persiste por proteger y por temer. Sí, inclusive ve que puede ser que en el noviazgo, digamos que no todos los novios son, por decirte, explícitamente violentos físicamente, etcétera. Pero sí, una bandera roja, como dijiste, es que sea una persona dependiente emocionalmente. O sea, cuando la novia se encuentra con un muchachito, ¿verdad? Y por eso es pongo, no sé si llamar peligro, o por lo menos la advertencia de que el noviazgo es algo muy importante. No es una cuestión de unos adolescentes, ¿verdad? Porque si el adolescente varón viene con muchos problemas y donde viene con esa dependencia emocional y le dice a la muchachita, sin ti mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Y si la muchachita también viene con una crianza en la cual ella está modelada a proteger, a cuidar, a responsabilizarse de la otra persona, aun cuando en el noviazgo, en su desarrollo, ya se empiecen a marcar otras señales de violencia, entra en esa dinámica que estamos diciendo. Primero, protejo, yo soy la novia porque tengo que protegerlo a él, ¿verdad? Y luego tengo miedo de separarme de esta persona. Y así entra en el matrimonio. Claro. Imagínate vos, ¿verdad? Y ahí es donde entonces vienen esas dinámicas de la codependencia y el mantenimiento de la violencia doméstica. Sí. Porque entonces, a pesar del desprecio o el repudio en las relaciones, por ejemplo, que es claramente marcado por el Señor, Malaquías 2:16, ¿verdad? Hay un énfasis marcado en que el Señor aborrece este desprecio o este repudio. Lo grave de una persona que ha desarrollado una identificación con la codependencia es que más bien se esforzará por ajustarse a esa conducta disfuncional mantenida en el tiempo por su cónyuge. Entonces, sea cual sea, adicciones, maltrato físico, verbal, psicológico, etcétera, va a ajustarse para que eso funcione. Exacto, sí. Eso, inclusive, como dijimos, también el maltrato patrimonial, las infidelidades. Una persona que dice, sí, yo sé que me he sido infiel un montón de veces, ¿verdad? Y la persona continúa. Otra vez, con el temor de abandonar esa relación. Quiero nada más leerte Proverbios 29:25, Nueva Traducción Viviente. Ve qué importante, dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, si desgranamos este versículo, que daríamos para todo un programa, ¿verdad? Ve que la confianza en el Señor, la confianza y la identidad que tenemos en el Señor, nos da seguridad. Pero si buscamos la seguridad en una relación disfuncional, dice el proverbio, es una trampa peligrosa. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Y termino con el punto. Recordemos que temer es la consecuencia o el resultado de una vida de protección hacia esa persona. ¿Ve lo que estamos diciendo acá? O sea, cuando hablamos de temor, es el segundo gran paso de muchos años de asumir, de proteger, de responsabilizarse por las decisiones disfuncionales
el mantenimiento de un estado desadaptativo en la otra persona. Entonces, ante estas dinámicas y estos dos verbos que vos enfatizaste muy claramente, el proteger y luego el proteger y luego el temor a ser abandonado, entonces pienso que una forma, no sé si es la correcta expresión o no, pero de atender esto es aplicar un amor firme. Totalmente. Es decir, vamos a establecer límites, es decir, hasta aquí. Amor firme ante conductas pecaminosas que se reiteran. Hablábamos ahora de maltrato físico, de infidelidades, abuso psicológico y demás. En vez de aplicar este amor firme, que es lo que debería hacer, va a buscar compulsivamente conductas propias de cómo ganar la aprobación de quien le maltrata. Exactamente. Entonces, equivocadamente, sentir seguridad, autoestima, pertenencia, y creo que tiene que ver como en ese cuadro que dibujamos, ¿verdad? Cuando era niño en su familia disfuncional, exactamente, va a repetir este patrón. Buenísimo, porque relacionamos que la codependencia pues no surge porque sí, sino que desde la necesidad que tenemos de relaciones, también desde las relaciones empezamos a desarrollar serios problemas. Es decir, necesitamos las relaciones, somos seres sociales, pero te digo, como el pecado cubre todo, también cubre las relaciones. Entonces, desde los tipos de relaciones empezamos a afectarnos a nosotros mismos. Por eso es que tenemos que atender el punto. Pero realmente la codependencia, para decirlo claro, la codependencia va a facilitar, va a encubrir y va a mantener la violencia doméstica. Y si quiere, ponga esas palabras, retroceda unos segundos y vuélvelas a escuchar. La codependencia facilita, encubre y mantiene la violencia doméstica. Genera una resistencia hacia una intervención externa. Pues será el codependiente quien se autocoloca como quien sabe lo que está haciendo. Es decir, una resistencia a entregar el control de la situación. Entonces es cuando vienen miradas objetivas desde redes funcionales de apoyo, la persona, como necesita mantener el control de su situación a pesar de que puede pedir ayuda, es esa ambivalencia. Por un lado necesito ayuda, por otro lado yo sé lo que estoy haciendo. Exacto. Eso podemos decir entonces que es una solución desadaptativa. Absolutamente. Una solución que no va a funcionar. Sí. Ese ajustarse al maltrato, miedo a ser abandonado. Entonces, si es así, esto impide la expresión abierta de sentimientos, impide los diálogos necesarios con el cónyuge para estar en contra de ese repudio, ¿verdad? Llevando a la parte codependiente a sufrir inclusive en aspectos psicosomáticos. Sí. Hablemos de colitis, asma, tics, migrañas, hipertensión y todo eso que viene detrás, ¿verdad? Entonces, todo esto sustentado en una falsa creencia. Si el otro cambia, mi vida será perfecta en todo sentido. Qué bueno. Pero esto no va a pasar. Qué bueno. ¿Qué pasa si no cambia entonces? Exactamente. Va a persistir en esta solución desadaptativa, esta solución que no va a funcionar el resto de su vida. Y no sé, en mi mente yo lo veo como en loops, ¿verdad? Como en esos ciclos sin fin, interminables, dando vueltas, hasta que un día cambie el otro. Sí. Esa frase está buenísima, que dijiste, si el otro no cambia, mi vida sería perfecta, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Claro. Si el otro cambia, pues, si el otro cambia, mi vida sería un ideal de vida, ¿verdad? Ve qué dependencia, ¿verdad? Hacia lo que decida la otra persona. Qué complicado que es esto. Claro, porque su misión de vida es que el otro cambie. Exactamente. Y su autovaloración está basada en eso. Está basada en que la otra persona, es más, ciertamente cuando hay una transformación en un matrimonio, evidentemente todas las partes involucradas son altamente beneficiadas, ¿ves? Pero el punto es cuando yo asumo otra vez el papel de cambiar a la otra persona. Exactamente. Cuando yo noto que la persona viene con un montón de situaciones, ¿verdad? Y decir, bueno, ahí con el tiempo yo me voy a encargar de corregir esto, corregir lo otro, que se adapte a estas cosas y voy a adaptarlo a mi modelo. Claro. ¿verdad? Y entonces es donde viene la frustración y donde viene la victimización. Claro. Algunos expertos han sugerido 4 tipos de estados de codependencia o formas de codependencia. Sí. Hablamos primero, o se sugiere,
una codependencia directa, que es un estado crónico. Puede ser codependiente, en el caso de relacionarse con un adicto, llega incluso a proporcionarle la droga, el dinero o lo que necesite, para que pueda consumir. Sí, ese Entonces, es el más directo. Más crónico, la dependencia directa, ¿verdad? Bueno, tenemos la indirecta. Okay. En la indirecta la persona se opone a la conducta desadaptativa del otro, ¿verdad? Pero a la vez lo protege para, pongo comillas, cuidar su testimonio, ¿verdad? Con eso evita que la otra persona asuma su responsabilidad. Entonces esa es la codependencia indirecta. Ok. Hablamos también entonces, o se sugiere codependencia tolerante. El codependiente lo que hace es sufrir en silencio, sin pretender modificar el comportamiento del otro. Y contempla cómo el otro va cayendo en una espiral descendente de autoafectación, pero su respuesta es estar sacando lo bueno y noble, que es él. Entonces está muriendo, pero es bueno. Sí, no, pero vieres vos qué buena persona que es. Cuando uno está así, miras qué bueno. En el fondo, pero muy en el fondo. Muy en lo oculto. Es una buena persona. Exactamente. Y la persona sufre en silencio. Sí, exacto. Qué difícil. Ese es el tolerante. ¿Sí? Ahora, la codependencia perseguidora es cuando la persona asume un alto compromiso y responsabilidad de cambiar y cuidar al otro mediante el control obsesivo. Es realmente, pongo comillas, asfixiar la vida del otro, pero no resulta en nada, porque por más que se asfixie va a estar buscando maneras de respirar de otras maneras. Entonces, creo que se ha entendido el punto. Sí. ¿Qué crea esto? Primero, una hiperreacción. Siempre están mirando las conductas, las decisiones de la otra persona. Están manteniendo el enfoque en la otra persona. Y en ese proceso de años, deja de mirarse hacia uno mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. No en vez de ti mismo. Correcto. ¿Verdad? Esa sería la codependencia perseguidora. Hay dos cosas que todo esto me hace pensar. Uno es, esto es más común de lo que pensamos. O sea, mientras vamos hablando y conversando y todo esto, inevitablemente vienen a mi mente personas con nombre y apellido, conocidas, lógicamente, por mí, en diferentes esferas de las relaciones. Y esto es codependencia, esto es una codependencia indirecta, esto es una codependencia tolerante, esto es, y qué complejo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno es entender que es más común de lo que pensamos, no son casos aislados. Y segundo, qué importante es, y yo cada vez me convenzo más, en todo sentido, conmigo mismo, mi esposa, mis hijas, las personas alrededor, qué importante es asumir responsabilidad. O sea, eso es tan importante en cada ser humano. Sí. Como vos decías en un programa anterior, somos responsables de nuestras decisiones. O sea, yo lo que hago, soy responsable. Claro. Y cuando alguien está en una condición de dolor, de una dinámica de adicción o cualquier otro conflicto, creo que la mejor forma de ayudar es hágase responsable. Exacto. O sea, yo voy a hacer lo necesario de mi parte para que usted tenga los recursos, no para quitar o minimizar su responsabilidad, sino para ayudarle para que usted asuma la responsabilidad. Exactamente. Una persona, sí. Por ejemplo, me invento un caso, una persona que no tiene trabajo. Si yo le doy todos los días para que compre su comida, no va a buscar trabajo. Exacto. Pues yo te voy a dar para que pagues el bus, para que pagues las impresiones del currículum, te voy a llevar, pero yo no te voy a dar más de comer. Porque estamos generando entonces ese tipo de dinámicas. Excelente el ejemplo. Aquí creo que es importante hacer la aclaración entre lo que es un dependiente y un codependiente. Eso, muy buena. ¿Sí? Porque el dependiente es la persona que asume que su situación es responsabilidad de otros. Ajá. Entonces, yo dependo de otras personas. Ese es el dependiente. Entonces, puede ser que uno se relacione con un dependiente. Pero cuando se suma a un codependiente, es que la otra persona le responde al dependiente, muy bien, sus problemas son responsabilidad de otros. Mira, resulta ser que es la mía. Mira, me di cuenta que es mi responsabilidad. Entonces, formamos un equipo. Vos como dependiente vas a estar pensando que el responsable son otras personas y da la casualidad que soy yo. Qué bueno, es más, hacemos la pareja perfecta. Perfecto, sí, claro. Perfecto. Yo necesito que me necesites. Exactamente. Pregunta, también podríamos entender, y creo que eso es una muy buena dinámica,
también entender en un sentido positivo al dependiente, porque nuestros hijos, por ejemplo, como vos decías anteriormente, en ciertas etapas son dependientes de nosotros. Correcto. Cuando son bebés, sí, dependen de todo. Muy de acuerdo. Sí. Pero vamos, digamos, soltándolos poco a poco, sí, y dándole la responsabilidad poquito a poco. Sí. Ahora, creo que para mí es muy ilustrativo en estas semanas. Mi hija menor entró al colegio, a secundaria, y mi hija mayor entró a la universidad. Entonces, están en otras etapas y es interesante cómo hemos ido dándole responsabilidad. Hay un sentido de responsabilidad paternal, por supuesto, en todo esto, pero creo que es muy saludable el hecho de ir dando inteligentemente e intencionalmente responsabilidades para que aprendan a responder correctamente a la vida. Eso es un dependiente positivo. Sí. Diferente a uno que arrégleme la vida. Que eso es lo que decía Pablo, como leímos en el programa anterior, de Gálatas 2. Exacto. Sobrellevad las cargas de los otros. En ese sentido que estás diciendo, o sea, ayudémosle mientras van asumiendo su propia responsabilidad. Correcto. Yo te ayudo a llevar tu responsabilidad hasta que puedas llevarla sola. Exactamente. Correcto. Diferente a yo asumo tu responsabilidad. Sí. Yo creo que falta más, ¿no? Más tema y específicamente en el asunto de la violencia doméstica. Sí, no, y es que hacemos notar, para terminar el punto, que aunque sean diferentes tipos de codependencia, ¿verdad? Como los expusimos, siempre implica la interacción, creo que ya se entiende, de un sumiso, es decir, un dependiente, alguien que no asume su responsabilidad, y un controlador. Claro. Llamado dependiente, larvado o enmascarado, es decir, quien asume el papel del otro. Ambos se necesitan para la supervivencia emocional. Importantísimo. Imagínate lo que es que mi supervivencia emocional dependa de un dependiente emocional hacia mi persona. Y que yo dependa de verme yo realizado en la otra persona, asumiendo la responsabilidad de la otra persona. Qué complejo. O sea, te lo voy a poner como lo estoy pensando crudamente en mi mente. Una persona, un controlador, necesita para su estabilidad emocional la miseria de otro. Así es. Y que en esta miseria diga te necesito. Y una miseria en la cual la persona miserable, ¿verdad? Por utilizar tu término, va a decir, yo nunca saldré por mí mismo de esa situación. Claro. Entonces toda la vida, no por un momento específico, toda la vida voy a tener que estar conectado a vos. Claro. Durante 50 años de matrimonio. Sí. Voy a tener que estar conectado. Y vos estás llamada o llamado a sufrir las consecuencias de aquello que yo no quiero asumir. Correcto. Y eso le llamamos un esposo o esposa piadosa. Qué peligroso. Porque va a cuidar al otro. Exacto. Yo tengo un caso conocido de una persona de casi 60 años que toda su vida fue un sumiso. Estuvo en drogas mucho tiempo y todo esto, pero siempre fue el sumiso en todo sentido. Económico, emocional, relacional de su mamá, hasta que su mamá murió. Muerta su mamá, entonces su hermana mayor asume ese rol que la mamá tenía. Y esta persona, te digo, una persona casi de 60 años, con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de desorden, en muchos términos, todavía en sus problemas, ¿a quién acude? A la hermana. ¿Y qué hace la hermana? Como un controlador, provee para sus asuntos. Modelada de su mamá. Exactamente. Entonces viene el sistema homeostático disfuncional. Exactamente. Y se mantiene, y yo hablaba con alguien, hablamos sobre el asunto, su nivel de madurez es notablemente bajo. Claro, por supuesto. Totalmente, además de su inteligencia emocional y demás. Sí. Pero mi conclusión es, esta persona va a morir así. Sí, exacto. Bueno. Creo que da para un tercer programa, mi hermano. Entrémosle. ¿Qué te parece? Me parece genial. Hagamos un tercero hablando de codependencia. Sí, porque está muy interesante. Sí, creo que es muy interesante y muy necesario. Y recordamos, conferencia Levanta, sábado 2 de noviembre, en el Instituto de Lengua Española, de 9 a 4. Ahí estaremos poniendo toda la información en redes sociales y queremos pasar un buen tiempo hablando de esos temas. Muy bien. Ok, nos vemos entonces. Si Dios lo permite. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.